hoy le quiero dar la bienvenida a Federico Bonazo. Él es músico, fue fundador de un grupo memorable, Juguete Rabioso, es escritor, pero una persona a quien tuve el gusto ya de conocer personalmente, y es alguien muy atento a lo que acontece en la discusión pública en México, y que hoy me llamó especialmente la atención. Federico, dándote la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Un gusto grande estar contigo, Álvaro. Al contrario, Federico, pero te decía yo, hoy en especial me llamó la atención porque hablas en tu cuenta de Twitter, que yo recomiendo que sigan a Federico Bonazo, hablas de cómo tú has intentado en la red social Twitter, tan intensa que es, llamar a la cordura a algunas voces que consideras pueden aportar a un debate serio. Y dices, no se trata de eliminar la discusión. Finalmente la polarización es eso, el fin de una discusión saludable, sino discutir lealmente. Y tú dices, me fue mal. Tan mal, más allá de que si te fue mal a ti, tú, ¿cómo adviertes lo que está ocurriendo en Twitter, que es una red social muy peculiar, pero en general la deliberación pública sobre los asuntos públicos en los ámbitos en que tú te desenvuelves? Gracias, Álvaro. Mira, antes que nada, a decirle a tu audiencia con la que me da muchísimo gusto encontrarme por primera vez, que yo soy un músico, estoy más del lado del arte, de lo subjetivo, que del lado del análisis experto político. Simplemente comparto, como con tantos otros ciudadanos, el deseo del bien común, de que nos vaya mejor. No soy de los que festejan las malas noticias, incluso cuando esas malas noticias pudieran deteriorar la imagen de alguien que a uno le molesta mucho, que es un rival político o ideológico. En general, si esa mala noticia tiene que ver con que nos va a ir mal a todos, al país, no la festejo, y festejo las buenas noticias, porque ya con la edad que tengo he pasado varias experiencias vitales que me animan a intentar saltar los pasos de la pelea estéril para ganar en el terreno de la cooperación. Yo creo que la discusión pública en nuestro México está más activa que nunca. Yo no la recuerdo en los tiempos del autoritarismo priista tan activa. En todo caso estaría más soterrada. Ahora es pública en las redes y eso es muy virtuoso. En parte también es culpa en el buen sentido de la palabra, de la 4T, porque involuntariamente, al generar tanto rechazo, la 4T genera también esa misma discusión. Los enemigos de la 4T ponen sobre la mesa una serie de argumentos, muchas veces falaces, basados en noticias tendenciosas o fuera de contexto, y eso estimula a los que creen que deben apoyar un proceso que tenga o no muchísimas imperfecciones. Es por primera vez en muchísimo tiempo un intento de recuperar el bien común, el bien público, a debatir, a enriquecer la discusión. Lo que a mí me preocupa, y es un poco lo que puse en el tuit que hoy leíste, es el abaratamiento de esa discusión pública en manos del maniqueísmo, ¿no? Esta visión blanco o negro, dicotómica, ellos malos, nosotros buenos, todo, porque ese reduccionismo finalmente se queda en la superficie de la emoción. Tú terminas insultando al otro, es una descarga como si estuvieras en una arena de lucha libre, como si fueras el público de una pelea de lucha libre, pero nos alejamos de algo imprescindible, creo yo, Álvaro, que es un diagnóstico valiente, inteligente, profundo de la realidad en la que estamos parados todos. Enemigos políticos, amigos, personas que se conocen, personas que no se conocen. Nuestro México tiene una serie de problemas de muy larga data que ameritan una acción urgente. Hay una crisis humanitaria en este país, que a veces se pierde de vista en la discusión sentimental de celebrities, de vanidades heridas, perdiendo,
la jerarquía de los problemas a tratar, la importancia de las cuestiones a desmenuzar con inteligencia. Por eso un programa como el tuyo, de verdadero periodismo independiente, es tan importante. Y uno hace su pequeña luchita desde las redes, yo la hago desde Twitter y Facebook, por intentar no perder la pasión, no perder tu posición, no alejarte de tus convicciones, pero sí serenarse, ¿no? No podemos contestar a las falacias con más falacias para ganar en la guerra del corto plazo del maniqueísmo. Esa es un poco la razón de ser de mi actividad en las redes. Fuiste citado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue en julio del año pasado, por un tuit que tú escribiste describiendo las élites. Decías tú: la élite mexicana vive en una cárcel ideológica. Mientras el país se mueve, ellos han quedado fosilizados en el clasismo y el malinchismo. AMLO no ha afectado un solo de sus derechos, pero les ha puesto un espejo enfrente. No se lo perdonarán jamás. Y claro que es una expresión que fue muy celebrada por una parte, y claro que a esa élite a la que te referiste les disgustó, justamente porque tú puntualizas cómo López Obrador les ha puesto un espejo enfrente y dices, no se lo perdonarán jamás. ¿Puedes ampliar lo que para ti, o cómo ves tú a la élite o a las élites en nuestro país, que no solamente son las políticas, las económicas, también las élites intelectuales? Claro, sí. Yo te cuento una anécdota, a ver si con esto puedo poner un ejemplo que a la audiencia le haga más claro. Cuando yo llegué a México muy, muy chavito, yo soy a los 12 años. Exactamente, a los 12 años. Tenía un amigo que vivía, un amigo fifí, por decirlo rápidamente, un amigo que pertenecía a las clases altas, que me invitó a su casa. Y este chico, como buen junior de las clases altas mexicanas, tenía todo un poco permitido. Y en un juego le agarró un rifle de aire comprimido y decidió apuntar hacia uno de los albañiles que estaban arreglando, haciendo una remoción en el jardín grande de su casa. Y le pegó un balazo de aire comprimido en el ojo. Un diablo. Y bueno, al día siguiente yo me quedé a dormir con mi amigo, le dije que eso me parecía una barbaridad, que yo fui educado por padres socialistas que incluso idealizaron a la clase obrera, a los trabajadores, pero ya me molestó muchísimo a mí el hecho de que el juniorcito se permitiera eso. Y cuando a la mañana siguiente vino la madre con el albañil a pedir, mira, fíjate, vino a pedir que por favor la ayudaran a cubrir los gastos del hospital. No vino a decir que los iban a denunciar penalmente ni nada. Y yo vi a esa señora humilde con unos zapatos rotos pidiéndole al señor de la casa, al papá del juniorcito, que era mi amigo, que por favor los ayudara a pagar los gastos del hospital, y le cerraron la puerta en la cara diciéndole, mire señora, yo con ustedes no tengo nada que hablar. Yo me hice consciente muy rápidamente con este ejemplo, Álvaro, de lo que era el clasismo en este país, de lo que era el trato de semiesclavos, la naturalización del privilegio. Y eso lo he visto durante muchísimos años y sigue vigente lamentablemente hoy. No es solo AMLO, López Obrador, el presidente, el único que ha denunciado esto. Sin duda hay toda una pelea de la izquierda en este país, esa izquierda que ha dado muertos en todas sus trincheras, desde la izquierda democrática partidista hasta la izquierda guerrillera, digamos. Han denunciado ese clasismo brutal. El zapatismo fue una gran bofetada de conciencia para esta sociedad. Pero sin duda, desde el poder político, desde el puesto del Ejecutivo Federal, nunca se había hecho una denuncia del clasismo como ha hecho el presidente López Obrador. Es una causa suya, porque pienso que es una persona que tiene una enorme sensibilidad social.
a la cual le molesta, le irrita, le duele eso que a mí me molestó cuando era un chavito que llegué a México a los 12 años. Y entonces me di cuenta que en muchas de sus conversaciones, de sus dichos en la mañanera y en otros ámbitos, el presidente hace una denuncia de ese clasismo. Y eso no se lo perdonan nunca las élites que han instalado una narrativa con la cual pueden subordinar al resto de la población. Les gusta que venga alguien y tire abajo la escenografía, que derrumbe esa narrativa. Son personajes muy disruptivos que generan muchísimo odio. Si uno se fija lo que ha hecho el presidente, es intentar realizar un cambio pacífico dentro de los encuadres y límites del mundo globalizado, sin tampoco haber hecho una revolución socialista, como algunos le criticarían. Yo se lo celebraría. Y sin embargo, su acento tabasqueño, su amor verdadero y sincero, honesto, y que además es innegable por la cultura popular mexicana, le produce una irritación bestial a las élites. Y eso yo lo festejo, y festejo que México pueda sincerarse y derrumbar un poco la hipocresía y el conservadurismo inveterado, ¿no?, de una sociedad muy poco proclive a verse a sí misma. Tú llegaste efectivamente a los 12 años de edad a México, viniste con tus padres, tu padre Miguel Bonazo, un periodista, escritor argentino, pues que venían a un exilio forzado por la dictadura en la Argentina. Ahora, tú escribiste inclusive un libro cuando regresas a la Argentina y ves la diferencia también con México, pero hago esta alusión solamente un poco para hablar de quién eres tú muy brevemente. Te quiero yo preguntar, Federico, además de lo que tú has expuesto, a la luz de lo que has expuesto, ¿cómo has visto en esta coyuntura de la enfermedad del presidente las reacciones de estas o de esta élite a la que tú te refieres? Sí, tú lo decías ahora, yo te escuchaba antes de entrar al aire. Fue una campaña de odio. O sea, a la menor oportunidad, esas élites que yo describía en mi intervención pasada van a desear impúdicamente el mal a la figura de López Obrador. Lo odian intestinalmente, ideológicamente. Hay un odio muy instintivo contra el presidente por parte de muchísima gente, y no es solo una diferencia ideológica o de postura política, sino que hay un odio acérrimo, en parte por ese espejo que él ha contribuido a colocar enfrente de las élites privilegiadas, y en parte porque no gobierna ahora uno de ellos, ¿no? Estaban muy acostumbradas esas élites, el poder económico y otros poderes fácticos de nuestro querido México, a manipular al poder político. Habían convertido, como tan bien decías tú ahora que hablabas de Calderón, al poder político en agentes de los intereses de estos poderes, de estas élites. Entonces, cuando viene una persona que no pertenece a esa coalición política, que viene de otro lado, para colmo tiene un acento del sur de México, los irrita profundamente porque han naturalizado su clasismo, su desprecio por el sur mexicano. No hay que olvidar, a mí no me gusta personalizar, pero a veces no hay otra manera de ejemplificar, no hay que olvidar frases como las de Cuadri, ¿no?, de que a México le estorban Oaxaca y Guerrero, y no dijo Tabasco porque se le pasó. Es decir, ese México que envidia lo que tienen los Estados Unidos, que habría que revisar esa envidia porque estamos viendo la decadencia profunda del vecino del norte, y que desprecia al México del sur, al México indígena, a ese México, como hay otro ejemplo muy claro de desprecio al México indígena que es Guillermo Sheridan, ¿no? Estas grandes élites intelectuales también, que podríamos dividir en dos categorías: aquellos que aportaban algo desde cierta cuota de inteligencia y aquellos otros, y discúlpame tú y tu audiencia por la palabra que voy a usar, pero es un adjetivo certero, creo, que solo practicaban la mamonería tautológica, digamos, o sea, que no aportaban nada a la discusión. Lo que, un poco retomando el tema que tú habías mencionado al principio de la discusión pública,
había voces en esa derecha, en ese conservadurismo, que por lo menos aportaban, que hacían, que enriquecían la discusión. Hoy las ves muy desvirtuadas, dispuestas a perder su prestigio, lo cual sería lo menos importante, pero sí contribuyendo al abaratamiento de la discusión, ¿no? Cuando se menciona, por ejemplo, que hay un golpe de Estado cada 5 minutos, o que nos gobierna Mussolini, ahí entramos, se desprestigia una crítica imprescindible. ¿Cómo no hay? Por supuesto que hay que criticar al gobierno. Los ciudadanos tienen esa obligación, tienen la obligación de exigirle al gobierno, tenga el signo político que tenga, pero con ese tipo de distorsiones, desproporciones, el daño que han hecho los abajo firmantes, ¿no? El daño que puede hacer un consejero electoral que se pasa de inmediato a una agenda de propaganda que no es un medio periodístico como Latinos, a los 5 minutos de abandonar un cargo tan importante donde nos vendía su carácter de árbitro imparcial. Todas esas élites han contribuido a un deterioro finalmente de la democracia, de la calidad de nuestra democracia, ¿no? Porque la discusión, al abaratarse, se desprende de eso, de lo que decíamos, de un análisis certero e imprescindible de la realidad. Sí, ¿y qué con la izquierda? También, por último, te preguntaría, Federico Bonasso, ¿cuál debe ser también cómo contrarrestar a ese esquema de odio, de resentimiento y de abaratamiento de la deliberación desde el ámbito de la derecha? ¿Cómo debe ser la réplica desde la izquierda? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque yo entiendo que el maniqueísmo, la polarización de la discusión puede tener un rédito a corto plazo, ¿no? Si tú juegas con la emoción de la gente más que estimular la racionalidad y el ejercicio del análisis crítico, puedes obtener votos muy fácilmente. Además, es muy fácil denunciar a la derecha rapaz, bestial que ha gobernado las últimas décadas este país. Es muy fácil y es muy útil el desnudamiento de lo que era la corrupción imperante hasta hace 3 días. El problema es que si empezamos a usar las mismas herramientas de la derecha, sobre todo la falacia, la distorsión, la desproporción, caemos no solo en esto de que pueden usar los que dicen que somos iguales unos a otros, los cuales a uno le desagrada por razones de lógica o de corazoncito ideológico, es decir, no somos iguales, a pesar pues no. de muchas cosas no somos iguales, pero no nos parezcamos tanto, ¿no? Y por el otro lado, yo veía, por ejemplo, un tuit vuelvo a ejemplificar con una persona, pero me parece que es útil hacerlo ahora. Andrea Chávez, esta diputada joven que yo valoro tanto, que tuvo un discurso feminista tan bueno en una de estas eventos que se hicieron en Palacio Nacional con el Día de la Mujer, que es la esperanza de la renovación generacional de la política mexicana, ¿no? Que tienen que llegar estos muchachos más jóvenes a renovar una cultura política realmente funesta, que arrastra ciertas inercias de las prácticas del autoritarismo priista y está en todos lados, está en Morena, está en el PAN, está en todos lados. Estos chicos son los que tienen que renovar. Y cuando ves que caen de inmediato en el jugoso recurso de la falacia para estimular al credo propio, ¿no? a la feligresía, en contra, en este caso concreto era de la ministra Norma Piña, como si no tuviera la ministra tantas cosas que criticarle. ¿Para qué mentir diciendo que atacó a la Guardia Nacional? No, esa no fue la discusión. Entonces dices, no podemos caer en esto, porque el rédito a corto plazo que estamos obteniendo al conseguir votantes se nos va a revertir muy rápido. Cuando tú entras al juego de la falacia, pongo un ejemplo muy rápido. Si tú le dices a la gente, mira, yo estoy armando un equipo de fútbol donde los delanteros son mejores que Messi y Ronaldo, el mediocampista es un nuevo Xavi, nuestra defensa central es una suerte de nuevo Beckenbauer, tenemos a Buffon en la portería y vamos a ganar el torneo. El torneo sería la democracia, ¿no? Y entonces, ante el primer fiasco, tu público aguanta porque te ha creído, porque ha caído en la trampa emocional. Al segundo fiasco sigue, pero al cuarto, quinto fiasco, te dice, oye, pues este no es el equipo que tú decías que teníamos, esta no es la realidad que tú me habías dicho en la que vivíamos, este no es el país, que entonces se revierte el beneficio a corto plazo del uso del maniqueísmo y caemos en la desilusión y en el pasto para lo peor.
porque la derecha virulenta cuando retoma el poder lo hace, como hemos visto en Argentina con Macri, como hemos visto en Perú ahora con esta impresentable, como vimos el golpe de Estado en Bolivia, como vimos a Bolsonaro en Brasil, como vimos a Katz que casi gana en Chile, y si Boric no hace las cosas bien, gana en Chile. Entonces está el continente y el mundo amenazado por el regreso del neofascismo, que como bien dice Monedero, es el plan B del capitalismo decadente. Entonces no podemos permitirnos la desilusión de la gente que confía en nosotros usando el recurso de la falacia, del golpe sentimental. Hay que ser valientes. El público, como dice el presidente, ha madurado la conciencia del ciudadano mexicano. Pero entonces hagamos honor a esa madurez y no juguemos nosotros con la cosa barata de la mentira o del golpe sentimental. Sí, actuando de la misma manera que lo hace la derecha, no solamente en la política, también en el periodismo, también en todos los ámbitos de la sociedad. Híjole, Federico, podríamos seguir platicando, pero lo que has expuesto el día de hoy, a mi juicio, es muy importante, precisamente en la idea de generar condiciones para una deliberación, sí, intensa, ríspida, defendiendo posiciones, defendiendo convicciones, enarbolando banderas, empujando causas, pero con ideas, no con solo consignas, con argumentos, con información y efectivamente no con falacias. Exactamente. Sí, ha sido un gusto muy grande para mí platicar contigo, estar aquí en un programa que yo veo, que admiro, que ha dignificado la profesión. Ustedes, junto con una tropa bastante importante, no son una minoría, pero son una minoría importante, llena de figuras muy valientes que han defendido al periodismo independiente en este país. Celebro mucho que me hayas dado la oportunidad de platicar con tu audiencia. Al contrario, Federico, esta es tu casa y pues ya habrá oportunidad de platicar más adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.